momento de presentarles, aquí por la Radio Imperio FM, Píldoras de Fe, con Santiago Benítez Cáceres. Prepara tu mente y corazón, porque en estos minutos compartiremos contigo Píldoras de Fe, Píldoras de Fe. Píldoras de Fe. Señora Reina del cielo, del perpetuo socorro, patrona de nuestro pueblo, escúchanos por favor. Aquí estamos implorando de rodillas en tu templo para pedirte, Señora, más trabajo y felicidad. Señora Santa Patrona de nuestra ciudad querida, con mucha fe y alegría, hoy te cantamos aquí y elevamos. El Señor es la fuerza de su pueblo, el baluarte de salvación para su ungido. Señor, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Apaciéntalo y sé su guía para siempre. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos con tu poder y respóndenos, Señor. Sálvanos con tu poder y respóndenos, Señor. Tú nos has rechazado, Señor, nos has deshecho. Estabas irritado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la agrietaste, repara sus grietas porque se desmorona. Sálvanos con tu poder, respóndenos, Señor. Inigualable esplendor, son las más hermosas. Impusiste a tu pueblo una dura prueba, nos hiciste beber un vino embriagador. Tú, Señor, nos has rechazado y ya no sales con nuestro ejército. Sálvanos con tu poder, respóndenos, Señor. Danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres. Con Dios alcanzaremos la victoria y Él aplastará a nuestros enemigos. Sálvanos con tu poder, respóndenos, Señor. Aleluya, la palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará, y la medida con que midan, se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano, y no te adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuán fácil vemos los defectos y pecados de los otros, y cómo nos duele cuando nos señalan los propios. Solo Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Por eso solo Dios puede juzgar. Pongámonos humildemente delante de Dios para poder juzgar con criterio nuestras propias acciones. Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije: aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo.
San Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará. A nosotros no nos toca juzgar. No nos debe importar el pecado del otro para juzgar, para criticar. Sí, nos debe importar para darle ese abrazo. Y más que criticar, condenar, pedir a Dios por Él y por nosotros. Porque nadie está libre de pecado. Nadie. Nadie puede decir: yo soy limpio. El único verdaderamente limpio murió en la cruz y resucitó, ofrendó su vida. Justamente por eso, por ser el único que podía hacerlo. Nadie antes, en aquel tiempo, después, ni ahora, ni en el futuro, podrá hacer lo mismo. El único sin mancha es nuestro Señor Jesús. Sí, el que murió en la cruz y resucitó, sin mancha de pecado. Y entonces, si metemos eso en nuestra cabeza, abramos nuestra mente, abramos nuestros oídos y escuchemos bien esto. Porque esto queremos hacer en cualquier momento: juzgar, condenar. Miramos mucho en el otro. Nos importa mucho el otro, la otra. ¿Qué va a pasar con el otro? Nos criticamos y hasta a veces nos atacamos entre grupos de oración, entre movimientos internos, dentro de nuestra propia parroquia. No porque tal movimiento ñembo es por haber, no porque Pepe oiña fulana, don fulano, hombre, acá tal movimiento a Pepe la oíla camino a Dios. No porque tal cosa, tal. Nos fijamos muchos en los demás. No porque tal pa ir en da besendas hacia con esa hasta tal pa ibe. Iba leve. No tiene nada que ver. El mismo don Dios le entregó a cada sacerdote, la misma consagración de cada sacerdote. Elegimos personas, no eruñan de amor ñembo ecuave, es hoy invitañan de fulano, ¿verdad? tal músico, vea y gusto. Eruñan de fulano pura hey, cuá. Ya por la famosa paneliña, grupito, grupo de oración. Hani que no mañaba y ñandereje mabe porque ñande ñañembo eve. Ani que no ñe eva iti. Ani que ñacanahue pea y yao y camisa y pollera. Todo juzgamos, todo criticamos. Va ella pa owata, va ella pa oñe, va ella pa imolde. Y a veces nos ponemos en el lugar de Dios y decimos, pea doye salvamos, ay, porque pea ha amoa. Vemos según nuestros ojos naturales y no miramos con nuestros ojos espirituales. Porque si miráramos con nuestros ojos espirituales, íbamos a mirar con amor, con aceptación, sin
rechazos, sin acepción de personas, porque Dios no hace eso. Dios no hace acepción de personas. Y nosotros deberíamos ser como Dios, como verdaderos hijos de Dios. No deberíamos hacer acepción de personas. Baje y se pea. Diferencia entre uno y otro. Discriminar a uno, aceptar a otro. Aceptar a uno, rechazar a otro. Juzgar a uno, bendecir a otro. Criticarlo por lo que dice, por lo que piensa. Eso no deberíamos hacer. Debemos, si vamos a fijarnos en los defectos de los demás, deberíamos irnos frente al espejo. Y ni siquiera el espejo nos puede decir los verdaderos defectos que tenemos. Porque caras vemos, pero corazones no. Imagínense, hasta mirándonos en el espejo no podemos ver aquellos defectos que tenemos. Aquello que nos separa de Dios. Por eso, antes de importarnos demasiado qué va a pasar con la otra persona, qué viste la otra persona, qué dice, cómo anda, para criticarlo, debe importarme para llevarlo a la salvación. Se nace preocupar en la pecado ajeno. Si es para crítica, atallajan ese, a juzgajan guayupe. Ahí puedan las importan las hermanos, la y pecado. Se importan a echar amor ya por ahí algo. O iba ahí bañan de yara rezar en donde pe añemboyaban a su pe con amor, con objetividad. No para criticarlo, para destruirlo, sino para orientarlo, para hacerle conocer a Cristo Jesús, para hacerle llegar la salvación. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saquen la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo? Vemos demasiado los defectos de los demás. No nos preocupamos demasiado por el otro. Vamos a concentrarnos en Dios. En vez de contemplar al hermano, vamos a hacer que Él contemple a Dios con nosotros, porque Él es igual de pecador que yo. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué nos impacta del otro? ¿Qué es lo que nos molesta que el otro tenga pecado? Si yo también soy un pecador. Y Jesús dice que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Entonces, ¿por qué critico tanto? ¿Por qué juzgo tanto? ¿Por qué condeno? En vez de hacer eso, debemos orar, debemos rezar, debemos estar en oración y alabanza y pedir perdón a Dios por nuestros pecados y por los demás. Debemos seguir en el camino, la verdad y la vida. No debemos desviarnos en mirar demasiado a los demás.
Nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús. Y a todos debemos enseñar a que hagan lo mismo, en mirar a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pedro quería saber qué iba a pasar de Juan. Estaba curioso. No creo que haya sido por maldad, sino por curioso, para armar chismes, para armar cuentos. Aquí en San Juan capítulo 21, versículos 20-25, el discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. ¿Quién era? Juan. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. ¿Escucharon? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué va a pasar de fulano, fulana? Si va a ir al infierno, si va a ir al... No te debe importar para chisme, no te debe importar para juzgar, condenar, con ese ánimo de creerse juez, para condenar, juzgar. Debe importarme para salvación. Debe importarme para que juntos adoremos a Dios, así como los sacerdotes. Los sacerdotes reciben a las personas para escuchar la confesión. Y no es porque le importe qué pecado tiene el otro, sino que Dios quiso así. Jesús mismo estableció de esa forma. Ni siquiera los sacerdotes son libres de pecado. Ni siquiera ellos. Ellos son tan pecadores como nosotros. Y cuando escuchan el pecado ajeno, es para pedir perdón por los pecados confesados y por sus propios pecados. No es Él que va a perdonar, sino que el mismo Dios. En Hebreos 5, el único que debe escuchar pecados es el sacerdote. ¿Y por qué? Porque todo sumo sacerdote tomando entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Puesto que Él también está rodeado de debilidad. También tiene pecado el sacerdote. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El sacerdote, el único que debe escuchar, no es que le importe
qué va a pasar con esa persona que ha cometido tal o cual pecado, sino para pedir perdón por los pecados que escuchó de ese hermano y para pedir perdón por sus propios pecados. No es para él condenar. Es más, si encuentra que hay verdadero arrepentimiento, si hay verdadero deseo de cambio, verdadera aceptación a Cristo Jesús, Él absuelve de sus pecados a ese hermano. Lo hace no en su nombre, lo hace en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. O sea, no es Él, es Dios. Y hoy nos dice nuestro Señor Jesucristo eso mismo que le dijo a Pedro: ¿qué te importa? Si yo quiero, la pregunta fue: Señor, ¿qué va a pasar con este? Y Jesús responde: si quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Que no te importe. ¿Para qué? Para chisme, para hablar mal, para comentar cosas que no construyen. Jesús le dice a Pedro: tú sígueme. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo que le dijo a Pedro: seguir a Jesús. Y seguir a Jesús significa cumplir sus mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo, amar al prójimo. No es criticar, no dice criticar al prójimo, juzgar al prójimo, condenar al prójimo. No dice eso, dice amar a Dios, el mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y después, antes de su partida, dijo: les dejo un nuevo mandamiento. Amaos los unos a los otros. En ese mandamiento no está juzgar, condenar al otro. Yo sigo a Jesús cumpliendo su mandamiento. En vez de criticar, juzgar, condenar, vamos a amar. Vamos a bendecir, vamos a abrazar a esa persona, a decirle: Jesús te ama, Jesús nos ama. Si nos sorprende lo que vemos que el hermano hace, mucho más nos va a sorprender si vemos lo que Dios mira, que es su interior. Y si nosotros, para juzgar, miramos en el espejo y no vemos nada, miremos nuestro interior, ¿qué hay en mi corazón? Para juzgar, condenar, yo debo mirarme a mí mismo, pero no solamente frente al espejo. Debo hacer un viaje interior. Tocar mi corazón, tocar la puerta de mi corazón, entrar ahí, mirar qué hay en mi corazón. ¿Hay amor? ¿Hay perdón? ¿Hay adoración a Dios? ¿Hay amor al prójimo? ¿Hay verdadero arrepentimiento? Y vamos a salir de nuestro corazón, ahora vamos a viajar a nuestra mente. ¿Qué piensa mi mente? ¿Qué le gusta a mi mente pensar? Cuidado con lo que pensamos, porque eso que pensamos vamos a hacer.
Lo que la mente piensa, hacen los brazos, hace el cuerpo. Reitero, cuidado con lo que piensas, porque lo que la mente piensa, hace el cuerpo. Y entonces hagamos ese viaje, lleguemos, toquemos la puerta de nuestra mente. Mente, ¿qué estás pensando? ¿Estás meditando en la palabra de Dios noche y día? ¿O estás pensando en las cosas que le gusta a la carne? ¿Estás pensando? Es lo que harás enseguida, eso que estás pensando. Por eso, yo que critico tanto a mi hermano, porque veo que está haciendo esto, ¿qué hará mi hermano si pudiera, así como Dios, ver lo que hay en mi corazón y lo que hay en mi mente? Si pudiera mi hermano conocer de mis intimidades. Si pudiera mi hermano, a ese que le estoy criticando, ir a mi casa, observar y saber de mis secretos. Ay, 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 ay. ¿Cuántos secretos guardamos? Sí, todos tenemos secretos que nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. Por eso, ¿quién soy yo para criticar, juzgar, condenar? No te debe importar a ti, dice nuestro Señor. Tú sígueme. ¡Gloria al Señor! Vamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a amar, perdonar, llevar el mensaje de salvación. Vamos a evangelizar. Oh Señor Dios, David llamó a Sima. ayúdame a no contemplar a los demás para criticar, juzgar, condenar. Ayúdame, papá, a contemplarte a ti, a observar tus mandamientos, a cumplir tu voluntad. Ayúdame siempre, papá. Ayuda a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Dios, aquí estamos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado. Paz y gracia de Dios en Cristo Jesús. Bendecido día lunes para todos. Lunes 20 de junio. Busquemos seguir a Cristo siempre. Busquemos la perfección en Él. No juzguemos ni condenemos a nadie. Busquemos su salvación. Busquemos nuestra salvación. Busquemos estar en adoración. Porque eso es lo que Dios busca. Verdaderos adoradores. Aquellos que adoran en espíritu y verdad. Gloria al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre.
Por favor, ya díganme su nombre. Señor, me llama de mi José, mas él no puede hablar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé, el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le daba amor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Esto fue Píldoras de Fe con Santiago Benítez Cáceres. Vuelva a sintonizarnos mañana a esta misma hora, aquí por la Radio Imperio FM.